al tema más controversial de nuestros tiempos, los dones. Eh, Cada cristiano ha sido dotado, cada cristiano tiene un don distinto. ¿Y qué debe hacer con él? Pues usarlo, ¿no? Usarlo. No es, la Biblia no lo presenta de manera así de mucho misterio. Pedro, por ejemplo, en 1 Pedro 4:10 dice, algunos fueron dotados para hablar, otros dotados para servir. Si fuiste dotado para hablar, habla, así como si Dios estuviera hablando por medio de ti. Y si Dios te ha dotado para servir, sirve con todas tus fuerzas. No es complicado, no es complejo. Es obedecer sabiendo que Dios nos ha capacitado para servir en la forma que Él quiere que le sirvamos. Y sabiendo que como iglesia tenemos todas las capacidades que necesitamos, ¿no? Todos los dones que necesitamos para glorificarlo, lo tenemos. Ahora, la controversia viene porque en el Nuevo Testamento vemos ciertos dones extraordinarios en el sentido de milagros, ¿no? De que tenemos la profecía, donde alguien está diciendo, así ha dicho Jehová, y Dios está hablando directamente por medio del profeta. Vemos al don de lenguas, donde alguien no está controlando su lengua. El Espíritu Santo está controlando su lengua y la persona está hablando en un idioma que no entendía antes y ni siquiera entiende en ese momento. El Espíritu Santo está hablando. Tenemos el don de sanidades, donde Pedro está caminando y la gente está siendo sanada en su sombra. Tenemos a Pablo que agarran los pañuelos y los llevan a los enfermos y todos están siendo sanados. Y podrían sanar a cualquier persona, nunca fracasaron. O sea, gente sin, o sea, músculos en sus piernas, o sea, gente cojo de nacimiento y ¡pah! Los sana y pueden caminar y saltar en el mismo momento. Vemos otros milagros, o sea, Pablo hace ciego a un mago. Vemos en el Antiguo Testamento, vemos como Moisés, o sea, dice a Dios, traga a esa gente con la tierra y pasa, y luego una persona queda lepra y luego un cadáver toca el cuerpo de Eliseo y se levanta entre los muertos. Y vemos esas cosas extraordinarias y decimos, uy, yo quiero, me lo quiero. No quiero uno de esos, ¿no? ¿Cómo entendemos esos dones? Ah, y nuestra convicción acá es de que la Escritura afirma de que hubo todos los dones milagrosos existían durante los momentos que Dios estaba dando nueva revelación y que Dios autentificaba a esos voceros por medio de milagros. Entonces, llegaremos a ese punto, el punto hacia donde vamos es de que si no hay más revelación, si la Biblia es todo lo que necesitamos, entonces ya no existe la necesidad de milagros para autentificar a nuevos mensajeros. Entonces, ese concepto, recuerden Éxodo 19:9, Dios dice a Moisés, voy a hacer milagros por medio de ti para que la gente te crea para siempre. Hechos 2, Cristo fue un varón aprobado por Dios por medio de milagros. Efesios 2 lo vimos hace varias clases, de que los apóstoles y profetas pusieron el fundamento de la iglesia, nosotros que hacemos por encima. 2 Corintios 12:12, que Pablo muestra que cumplía con los requisitos de ser un apóstol, porque la señal de un apóstol era hacer milagros, algo que no todo cristiano hace. Y Hebreos 2:3 y 4, de que Dios testificaba juntamente con los que estaban dando nueva revelación con milagros y con señales. Entonces, la razón de por qué creemos de que los dones milagrosos no existen hoy en día
es porque no existe razón, no hay por qué deben de existir. Y la escritura misma en pasajes como Efesios 2:20 habla de que no van a existir en el futuro porque no habrá profetas y apóstoles. Es algo del fundamento. Entonces, llegamos a la conclusión de manera exegética de que la escritura misma nos enseña de que esos dones milagrosos existían en tiempos de revelación para autentificar esos mensajeros. Pero aún si no aceptamos esto, si pensamos un poco en la experiencia y comparamos lo que vemos hoy en día con lo que vemos en el Nuevo Testamento, creo que llegaríamos a la misma conclusión. De lo que se ve hoy en día es diferente a lo que se vio en tiempos del Nuevo Testamento. Nadie hoy en día está sanando como Pablo sanaba. Pueden decir lo que quieran, pero Pablo hubiera entrado en un hospital y vaciarlo por completo. Pablo jamás fracasó en una sanidad. Era un don de sanidades, plural. La capacidad de sanar a cualquier enfermedad, sea física o sea espiritual. ¿No? La posesión demoníaca fue sanada por el mismo don de sanidades, porque es un solo verbo, se aplica a las dos cosas. Siempre dice para Jesús o para Pablo o para Pedro, de que le trajeron todos los enfermos y los endemoniados y los sanó todos. ¿Por qué? Porque tienen el don de sanidades, no de que puede curar cáncer, pero no un cojo, o que puede curar un endemoniado, pero no el ciego. No, es de que Dios estaba autentificándolo, dándole la habilidad de sanar a cualquier cosa. Entonces, las sanidades que vemos en el Nuevo Testamento son inexplicables, ¿no? De que aún los fariseos dicen, ¿qué vamos a hacer? No podemos negar de que que fue cojo de nacimiento, que no tuvo piernas que funcionaban. O sea, ¿ustedes han visto a gente cojo de nacimiento? O sea, dos huesos ahí, sin músculos. O sea, el hecho de que Pedro le sana y ¡pa! Todos los tendones, todos los músculos, todos los ligamentos y la capacidad de saber cómo andar y brincar en un instante. O sea, eso no pasa hoy. Hay cámaras de video, o sea, eso no pasa hoy. No es parecido. Y, y, y si fue la intención tener lo mismo hoy, pues Jesucristo dice, si se trata de esto, de que nosotros vamos a hacer esos milagros, y que los milagros que nosotros vamos a hacer serán físicos, tendría que ser mejor que el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice que ustedes van a hacer mayores milagros. Entonces, Jesucristo levanta varios muertos, habría cristianos que están levantando a cientos de muertos, ¿no? Sanando a todo el mundo. Nos damos cuenta de que el milagro mayor entonces no es físico. Jesucristo habla de que Él va a morir. ¿Y cuántos discípulos tiene? ¿Cuántos convertidos hubo? ¿Cuántos llegaron a la salvación? O sea, básicamente nadie. Pedro lo está negando en su crucifixión. Pero por medio de lo que los apóstoles hicieron, ¡pua! Miles de personas están recibiendo el milagro mayor, que es la salvación. Entonces, nosotros queremos de que los dones para hoy son los dones no relacionados a nueva revelación, no los dones milagrosos que Dios dotó a los profetas y apóstoles que estaban dando nueva revelación. Y lenguas, obviamente hubo gente, no solamente los profetas y apóstoles hablaron en lenguas, hubo otras personas hablando en lenguas. Y las lenguas sirvieron un propósito muy, muy único, ¿sí? Para comprobar a la iglesia de que Dios estaba
incluyendo a los gentiles, al pueblo de Dios, algo que nunca hubiera creído si no era de que en Hechos 2 todos hablan en lenguas. Y luego en Hechos 10, cuando los gentiles creen, Pedro dice, no lo vas a creer, pero es de que hablaron en lenguas exactamente como nosotros. Una prueba de que recibían lo mismo. Pero cuando Pablo nos habla del propósito de las lenguas, ¿qué dice? Dicen que son señal para no los creyentes, sino específicamente los judíos incrédulos. Que somos los únicos que tenemos la revelación y Dios nos habla ahí en hebreo. Y Pablo cita el Antiguo Testamento donde Dios regaña al pueblo de Israel y dice, ustedes no se arrepienten, están en pecado y yo voy a hablar a las naciones yo voy a hablar en otros idiomas. Entonces era una señal para el judío inconverso y por eso no tenía mucho sentido usarlo dentro de la iglesia entre cristianos, en particular griegos que hablaban griego. Entonces Pablo limita su uso aún dentro del primer siglo, diciendo de que 2, 3 máximo, siempre cada uno por turno. Luego tiene que haber traducción porque si nadie entiende, nadie puede ser edificado. Y dice que, obvio, o sea, escuchar la palabra de Dios es mejor que esto porque es algo que uno puede entender y ser edificado. Dice, la persona que habla en lenguas, ¿quién le entiende? Dios es el único que le puede entender, ¿no? Y vienes a la iglesia, ¿para qué? Para edificar a tus hermanos. O sea, ¿por qué tenemos dones? Para edificar a los demás. Si nadie te entiende, nadie puede ser edificado, ¿no? Dices, es de que me edifico a mí mismo con las lenguas. Pero Dios nos ha dotado para exaltarnos a nosotros mismos. ¿Edificarnos a nosotros mismos? No, para edificar a los demás, ¿no? Y por eso creo que Pablo profetizó, puse cese porque es la palabra que Pablo usa en 1 Corintios 13, 8. No tenemos tiempo de ver los detalles, pero la clave acá es ver la estructura. Está argumentando en 1 Corintios 13 de que el amor es mejor que cualquier cosa, porque si la meta es edificar, el amor siempre edifica. Dice, las profecías literalmente serán acabadas. Voz pasiva. Y cambio de verbo, se cesarán a sí mismas, voz media. Y luego la ciencia, mismo verbo acá, serán acabadas. Entonces el punto, acabadas. No pueden leer, pero me entienden. El punto es de que la estructura es así. Tenemos 3 líneas. Las profecías serán acabadas. Perdón, estoy tratando de mostrar nada más paralelismo. La primera línea dice que las profecías serán acabadas. Luego, el mismo verbo acá dice que la ciencia será acabada. Entonces, esas 2 líneas están en paralelo. De que en el futuro, cuando vemos a Cristo, esto se va a acabar. Pero las lenguas escoge otro verbo, no es paralelo. Y otra voz, no es voz pasiva, sino que es voz media. Se cesarán a sí mismos, como por naturaleza van a dejar de existir. Y creo que el punto es de que esto no va a durar siempre, ¿no? Entonces,
en particular cuando comparamos esto con 1 Corintios 14, cuando habla de que las lenguas existían como señal de juicio en contra del judío incrédulo, y que debían limitar el uso de las lenguas dentro de la iglesia, comenzamos a ver el propósito de las lenguas en el primer siglo y por qué no existen hoy. Entonces, esto es el argumento exegético, pero podemos hacer lo mismo que hicimos con los milagros de sanidades, de que luego si aún de nuestra experiencia comparamos lo que se hace hoy con la Biblia, nos damos cuenta de que las lenguas que se practican hoy no son lenguas bíblicamente hablando. Lenguas en la Biblia era un idioma no antes conocido por la persona y que el Espíritu Santo estaba moviendo la lengua de la persona. Sabemos de que el Espíritu Santo era quien hablaba porque luego cuando se traducía, eso era palabra de Dios, ¿no? Porque el Espíritu Santo estaba moviendo la lengua de la persona. Entonces, si lenguas existen hoy en día, nueva revelación se está dando, porque el Espíritu Santo se está comunicando. No es una posibilidad bíblica. Bueno, vamos a continuar. Obvio, hay toda una clase sobre la teología carismática. Esto fue una breve explicación de lo que creemos. La misión de la iglesia, la filosofía bíblica de un ministerio, siempre los tres aspectos. Para recordarlo fácil, para arriba, para afuera, para adentro. O sea, exaltar a Dios, glorificar a Dios, hacer discípulos de las naciones y luego edificar a los santos. Y no creo que tenga que convencerlos de esto. Eso es la misión, el propósito de la iglesia. Queremos buscar glorificar a Dios en todo lo que hacemos, ¿no? La pregunta es, ¿esto va a traer gloria a Dios? ¿No? Hacer discípulos, debemos buscar evangelizar a los perdidos, ¿no? Hacer la obra del evangelista, ¿no? Y edificar a los santos, ¿no? Si estamos trabajando en la iglesia, pero no para esos tres propósitos, estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Si estamos trabajando con incrédulos, pero no para su salvación, estamos perdiendo el tiempo. Si estamos trabajando con hermanos, pero no para su edificación, estamos perdiendo el tiempo. Si no estamos glorificando a Dios, estamos perdiendo el tiempo. ¿Sí? Obviamente la predicación es parte esencial de la edificación. Y otra parte que es bueno mencionarlo porque no se practica mucho hoy en día es la disciplina eclesiástica. Y quiero ser claro a qué me refiero con esto. La disciplina no es de que alguien hizo algo mal, así que no va a poder cantar en el coro. La disciplina no es de que, bueno, lo vamos a poner bajo disciplina y no va a poder servir. O vamos a ponerlo bajo disciplina, eso significa de que tiene que limpiar la iglesia. O no sé, o sea, a veces en las iglesias se habla de disciplina, pero de formas muy antibíblicas. La disciplina eclesiástica, la disciplina en la iglesia siempre se refiere a lo mismo. Es Mateo 18. Si un hermano está en pecado, ¿qué haces? Vas con él a solas y le exhortas. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano y no hay disciplina. ¿Cómo vas a disciplinar a una persona arrepentida?
La disciplina sirve para empujarlo al arrepentimiento. Si ya se arrepintió, no hay disciplina. Ahora, no significa que va a seguir cantando en coro. No es de que el pastor pueda cometer adulterio y luego decimos, él lo confesó, así que ahora puede seguir. No, ya no está calificado para ser pastor. La persona que cayó en fornicación no va a seguir cantando en el coro, pero no llamamos eso disciplina. Esto es porque ya no está calificado para estar ahí en la plataforma frente a los hermanos. La disciplina es cuando echamos fuera a la persona por no arrepentirse. Entonces la persona está en pecado y no quiere arrepentirse, entonces voy a solas. Si me escucha, gloria a Dios, hagamos una fiesta y hay comunión. Si no se arrepiente, voy por 2 o 3 testigos. No para chismear y hablar con ellos de lo que la persona hizo, no. Les invito a presenciar la segunda exhortación. No tengo que hablar de lo que pasó. Digo, mira, les necesito exhortar a alguien, ya estamos en el segundo paso. Están ahí como testigos, exhortamos a la persona, arrepiéntate, deja tu pecado. Y la persona dice, no lo voy a hacer, quiero pecar, quiero divorciar a mi esposa, lo voy a hacer. Entonces, lo traemos a la iglesia. Si no se arrepiente, lo echamos a Satanás, lo sacamos de la iglesia, pierde las bendiciones de estar en la iglesia. Si piensas en el primer siglo, donde todos vendieron sus posesiones y tenían todo en común, y luego lo botas a la calle, es fuerte. La disciplina duele, pero no lo disciplinamos porque nos gusta lastimar a la gente. El propósito es la restauración, ¿no? De que disciplinamos porque amamos, porque queremos llamar la atención a esa persona y hacerle ver su pecado y hacerle arrepentir, ¿no? Entonces, ¿qué significa disciplina? Disciplina es cuando alguien no se arrepiente y entonces lo sacamos de la comunión de los hermanos para llamarle a arrepentimiento. Entonces, ¿por qué pecados debemos de disciplinar? Bueno, la Biblia no es específica. Porque no se trata de un pecado en particular, se trata de un estado de no ser arrepentido. Si alguien quiere divorciar a su esposa y no se arrepiente, le disciplinamos. O sea, si no se arrepiente, después de los pasos de Mateo 18, lo sacamos. Si alguien está enseñando una doctrina rara, creando división en la iglesia, y le exhortamos y no escucha, y exhortamos una segunda y no escucha, lo sacamos. ¿Por qué? Porque no es arrepentido. Fornicación, lo que sea, cuando sea un pecado no arrepentido. ¿Sí? Pero en el momento que se arrepiente, es fiesta. De eso Pablo habla en 2 Corintios, de que no es tiempo de tristeza, es arrepentido, hay que abrazarlo. Ahora tenemos comunión con Él como hermanos. No regresarle a su puesto de ser pastor o diácono porque no son calificados. Pero en términos de comunión como hermanos, si es arrepentido, es mi hermano. ¿Sí? Bueno, tenemos que tocar a los ángeles porque si no, jamás vamos a poder tocar escatología la próxima vez. Entonces, angelología, el estudio de los ángeles. Y en 5 minutos. Obviamente Dios creó a muchos ángeles y después de la caída de los ángeles los dividimos en 2, ángeles santos y ángeles caídos, malos. Los ángeles fueron creados a un rango más alto que el humano, Salmo 2. Los hiciste un poco menor que los ángeles. No puse acá, pero hay varios rangos de ángeles. Querubines, serafines. Pablo habla de
por lo menos 4 categorías de ángeles, seres angelicales. ¿Por qué existen los ángeles? Obviamente adoran a Dios, pero el autor de Hebreos en el 1.14 dice que existen para servir, para ministrar a los santos. Y obviamente fueron creados para adorar, no para ser adorados. Eso es importante a la hora de pensar en la deidad de Cristo, entre otras cosas. Si alguien intenta adorar a un ángel, el ángel, si es un ángel bueno, no lo recibe. Sí. De esa parte no hay mucha controversia. Existen ángeles, existen para adorar a Dios, para servir a los creyentes, los demonios. Ahí es donde hay más controversia. Satanás en particular es un ángel creado, ¿no? Un ángel que cayó. Isaías 14 y Ezequiel 28, aunque en mi opinión no hablan directamente de Satanás, ellos describen a un rey humano criticándole, como que comparándolo casi con Satanás para hablar de qué tan malos eran esos reyes. Satanás cayó en pecado y guió una rebelión angélica contra Dios. La tercera parte de los ángeles cayeron, de acuerdo a Apocalipsis. Entonces Satanás también originó el pecado en el sentido de que él pecó y luego trajo ese pecado al mundo cuando tentó a Eva. Punto muy importante, en particular hoy en día cuando toda la gente está tratando de atar a Satanás en sus servicios y cosas semejantes. Satanás no es omnipresente y ustedes no son tan importantes como para captar la atención de Satanás, como que de todo lo que está pasando en el mundo, Satanás como que, uy, esos hermanos ahí, tengo que ir. No, Satanás está muy preocupado en otras cosas para estar tentándome a mí, ¿no? Y él tampoco es omnisciente, ¿no? La gente se le atribuye a Satanás muchas cosas, atributos divinos casi, ¿no? Y no, es un ser angelical, es mucho más fuerte que nosotros, pero es un ser angelical creado, ¿no? La gente habla de que, o sea, Satanás puso una idea en mi mente. Satanás no puede poner ideas en tu mente. No si eres cristiano. Si eres cristiano, no eres esclavo del pecado. Es imposible que Satanás esté poniendo una idea pecaminosa en tu mente, porque eso sería obligarte a pecar. Satanás no tiene ese poder. No, tu pecado viene de dónde, Santiago 1. De tus propias concupiscencias. Deja de culpar a Satanás por tu propio pecado, ¿no? Satanás nos puede tentar de muchas cosas, o sea, externas, pero es tentarnos y caemos porque lo malo surge de adentro. Satanás será derrotado y juzgado, echado al lago de fuego. Ahora, el punto más controversial acá es cómo hablamos de la posesión demoníaca. Y voy a tratar de resumir esto en solo un par de minutos, que es lo que tenemos. Primero, creo que la escritura es muy clara de que un creyente no puede ser poseído por un demonio. El Espíritu Santo mora en nosotros, como dijo el famoso R.C. Sproul, no busca compañeros de cuarto, el Espíritu Santo. Y el argumento más fuerte en términos de exégesis es de que no somos esclavos del pecado. El creyente no puede ser esclavizado del pecado. Y lo que vemos en la posesión de un endemoniado en el Nuevo Testamento es de que el demonio está controlando al cuerpo de la persona. Recuerden el Padre que dice que el demonio le echa al fuego, le echa al agua. El demonio no puede controlar al creyente, esclavizarlo de nuevo al pecado, imposible. Entonces, no hablemos de un exorcismo en un cristiano porque es imposible. Puede ser atacado por fuera,
vemos a Job, vemos a Pedro, o sea, sí, con cosas fuertes. Entonces, pedir oración porque sentimos bajo la persecución de un reino espiritual que está batallando contra nosotros. Sí, no seamos ignorantes de que existe una guerra espiritual en este mundo. Pero la idea no es ir culpando a ellos ni tratando de sacarlos como cristianos. Dios nos dice cómo debemos de batallar. Huid del diablo y huirá de ti. Dice, poner toda la armadura de Dios. O sea, tener fe, andar en justicia, decir la verdad. Así peleamos contra las huestes de Satanás. Pablo dice que debemos de derribar todos los argumentos satánicos que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Quieres pelear contra el reino diabólico? Pues habla la verdad, exhorta al pecado, etc. Entonces, de cristianos no pueden ser poseídos, entonces no tiene sentido hablar de un exorcismo. Ahora, el incrédulo, sí. O sea, no hay nada en la escritura que diga de que la posesión demoníaca solamente existía en el primer siglo. O sea, no dice esto. Creo que hoy en día puede ocurrir. La pregunta es, ¿qué debo hacer yo? ¿No? Y creo que la escritura es clara de que primero, aun si pudiera echar fuera un demonio, ¿no le conviene al incrédulo eso? Porque ¿qué dice Jesucristo? Dice que al incrédulo, cuando le saca el demonio, ese demonio va y ¿qué hace? Busca 7 peores, regresa al hombre y el estado posterior del hombre es peor. Entonces no conviene recibir un solo exorcismo. ¿Qué necesita ese hombre? Si alguien pareciera ser endemoniado, ¿qué necesita? Necesita ser salvo. ¿Y cuál es el método? ¿Cómo es la manera que Dios nos instruye de comportarnos cuando queremos esto, que la persona sea salva? Dice, bueno, primero tienes que sacar el demonio y cerrar las puertas allí para que no regrese. Y luego el evangelio llega a ser poder para salvar. No, el evangelio es poder para salvar y punto. Entonces no me dirijo al demonio. ¿Quién soy yo para estar hablando con un demonio? Yo no tengo el don de sanidades. Yo no puedo. O sea, siempre digo esto. Si no puedes ir a un hospital a sanar a todos los que están dentro, entonces no tienes la habilidad de sacar fuera un demonio. Porque todos los que pudieron, sacar fuera demonios en la Biblia, también pudieron sanar a cosas físicas. Entonces, yo no voy a hablar a un demonio. Yo voy a dirigirme a la mente de la persona, exhortarle a arrepentirse y creer en el Evangelio, sabiendo de que si él cree, el Espíritu Santo arregla todos los demás problemas.